Colegio Cristiano Manto de Gracias, estamos en la disciplina de matemática para este nuevo día. Tenemos una nueva clase, cálculo de los valores de dos funciones trigonométricas a partir del valor de otra función. En este caso, el problema que nos corresponde estudiar, ejemplo número 1, si A es un ángulo agudo de un triángulo rectángulo y la función seno del ángulo A es igual a 5 sectos, calcule los valores del coseno del ángulo A y la tangente del ángulo A. En este caso, podemos ver este pequeño triángulo que lo dibujamos, lo diseñamos a partir de este dato que me dan. Entonces, cuando estamos hablando de las funciones trigonométricas, estamos hablando que debemos de trabajar un triángulo rectángulo. Bien, entonces escribimos A, B, C y marcamos el ángulo A, marcamos el ángulo recto. Bien, sabemos nosotros que el seno del ángulo A es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, si aquí el ángulo A, aquí es el cateto opuesto y tenemos 5. Luego la hipotenusa es 6. Entonces escribimos acá la zona de la hipotenusa y escribimos acá CA, que representa el cateto adyacente. Entonces, dados los valores de las funciones trigonométricas, dependen únicamente del ángulo, y en un triángulo rectángulo, el seno del ángulo A es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Eso fue lo que estudiamos ayer. Entonces, sea el triángulo con cateto opuesto, A igual a 5, a hipotenusa igual a 6. Estos datos, cateto opuesto y cateto y hipotenusa, según esta razón que tenemos acá. Vamos a aplicar entonces el teorema de Pitágoras para que determinemos el cateto adyacente primeramente. Para eso, recordemos que el teorema de Pitágoras nos plantea que la hipotenusa, el valor de la hipotenusa, o sea 6 al cuadrado, debe de ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Quiénes son los catetos? 5, entonces le damos al cuadrado, más cateto adyacente, le damos al cuadrado. Desarrollamos esos cuadrados. 6 al cuadrado es igual a 36 y 5 al cuadrado es igual a 25. En este caso, este 5 al cuadrado, que es 25, lo mandamos al otro lado de la igualdad, a restar. Y por lo tanto vamos a escribir que el cateto adyacente al cuadrado va a ser igual. Primeramente este valor será el cuadrado 36, luego este que pasa a restar, menos 25. Entonces, 36 menos 25, esto es igual a 11. Pero como aquí tenemos cateto adyacente al cuadrado y solamente necesitamos cateto adyacente, debemos de sacar raíz cuadrada. Por lo tanto, al sacar raíz cuadrada, solamente me queda cateto adyacente y el 11. Como no tiene raíz cuadrada, queda con el signo radical. Raíz cuadrada de 11. ¿Listo? Ahora ya podemos calcular el coseno del ángulo A y la tangente del ángulo A. ¿Cuánto sería? El coseno del ángulo A es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Cuánto es el cateto adyacente? Este que acabamos de calcular, raíz cuadrada de 11. ¿Cuánto es la hipotenusa? 6. ¿No? Recordemos que aquí dice hipotenusa 6, que es este valor. Ahora me falta la tangente. Tangente del ángulo A va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Cuánto es el cateto opuesto? Pensemos 5, tenemos nuestros datos, cateto opuesto y el cateto adyacente, raíz cuadrada de 11. En este caso, cuando aquí el denominador está en símbolo radical, se puede racionalizar. Ya, si lo dejan así está bien, pero siempre es recomendable racionalizar. Entonces, 5 raíz cuadrada de 11 se racionaliza de la siguiente manera. Recuerden que eso lo miramos en noveno grado, lo que es la racionalización. Entonces se escribe 5 sobre la raíz de 11 por el mismo denominador, raíz de 11 por raíz de 11. Entonces 5 por raíz de 11 se escribe 5 raíz de 11 sobre 11, ¿ya? Porque aquí sería raíz cuadrada de 11 por 11, 121, y 121 raíz cuadrada, 11. En otras palabras, si vas a racionalizar, entonces escribí este raíz para arriba
y abajo lo escribí sin su radical, prácticamente más simplificado. Este es el ejemplo número 1. Ahora vamos a analizar el siguiente ejemplo. Si el ángulo A, si A es un ángulo agudo de un triángulo rectángulo, oígase, triángulo rectángulo, entonces hay que dibujar un triángulo rectángulo. Y la tangente de A es igual a 3 sobre 2 o 3 medios, calcule los valores del seno de A y del coseno de A. Bien, entonces dibujamos un triángulo rectángulo, marcamos los puntos A, B, C, el punto de referencia, estamos hablando del ángulo A, entonces marcamos aquí el ángulo A, el ángulo recto. La tangente es igual a 3 medios, recordemos que la tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, este es el ángulo, este sería el cateto opuesto, aquí escribimos el 3, este sería el cateto adyacente, aquí escribimos el 2. Aquí está el ángulo recto, entonces este lado se llama hipotenusa y no lo tenemos, hay que calcularlo. Entonces, dado que la tangente del ángulo A es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, sea el triángulo con cateto opuesto al ángulo A igual a 3 y el cateto adyacente igual a 2. Al aplicar el teorema de Pitágoras, nos va a quedar de la siguiente manera. Recordemos que la hipotenusa, el cuadrado de la hipotenusa, como aquí en el triángulo no tengo la hipotenusa, entonces escribimos hipotenusa al cuadrado, va a ser igual al cuadrado de la suma de los catetos, ¿no? Eso es lo que plantea el teorema de Pitágoras. Entonces tenemos el cateto opuesto, 3 al cuadrado, tenemos el cateto adyacente, 2 al cuadrado. Entonces 3 al cuadrado, 9, y 2 al cuadrado, 4, y 4 más 9, 13. Por lo tanto, como aquí está al cuadrado, sacamos raíz cuadrada, solo me quedaría hipotenusa. 13 quedaría raíz cuadrada de 13, porque no tiene raíz cuadrada exacta, entonces quedaría de esa manera indicado. Por lo tanto, ya podemos calcular el valor del seno del ángulo A y del coseno del ángulo A. El seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Y cuánto es el cateto opuesto? 3, cateto opuesto es 3, y la hipotenusa, esto que nos dio aquí, raíz cuadrada de 13. Luego, vamos con el coseno del ángulo A, cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Y cuánto es el cateto adyacente? 2, ¿y cuánto es la hipotenusa? Raíz cuadrada de 13. Como aquí hay un radical, se puede racionalizar, recuerden. Y por lo tanto, el día de hoy, esa es nuestra clase. Entonces ahí les presento dos ejemplos para que puedan apoyarse y puedan resolver entonces su tareita. Así que tengan un excelente, hermoso día.